Bienvenidos a La Jugada Financiera. Entrenamiento de bolsillo. Con Gaby González y Neri Rueda. En el 1670 AM. Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. Hola, queridos todos. Bienvenidos nuevamente a su programa La Jugada Financiera, Entrenamiento de Bolsillo. Y hoy tenemos un súper programa para variar, ¿verdad, Neri? Sí, exacto, porque nunca nos había pasado, César, Ricardo y Víctor son privilegiados, nunca nos había pasado que nos dieron tanta información tan valiosa que no pudiéramos terminar una sesión y que tuviéramos la gran oportunidad de regresar justo a la semana siguiente. El tema que empezamos la semana pasada fue 15 consejos para ser un buen empresario. Y bueno, habíamos dicho que el ideal sería 5 cada uno, obviamente en rondas del primero, el segundo, el tercero, y pues nada más nos dieron tiempo tal cual de 3, porque estuvo tan bueno que, que nos dieron falta 2 por persona. Es lo bueno y lo malo de tener gente tan preparada aquí. Nos falta tiempo, entonces agradecemos que nos acompañen nuevamente y que nos dediquen otra hora más para nuestros jugadores, que la verdad, toda la información que nos han dado es súper relevante. Y si quieres, Neri, empezamos con un breve resumen. Exactamente, bueno, pues ya no sé si irme por el orden alfabético del nombre o del apellido o de qué, pero bueno, tengo aquí, si yo veo mi pantalla, tengo hasta arriba a la izquierda a Ricardo. Ricardo, tú nos dijiste la clase, se nota que soy maestra. Hicieron falta mis clases de hoy en la mañana. Nos dijiste en el programa pasado que, bueno, eres economista, eres profesor de marketing, que ahorita estás en cosas de outplacement, se llama, y que son estos pasos en donde le ayudas a la gente que ha dejado de trabajar en una empresa para ver qué es lo que quiere hacer una vez que termine en esta empresa. Si quiere emprender, si quiere volverse a contratar bueno, si quiere emprender, a lo mejor, además de contigo, puede ver a Víctor o a lo mejor tener una franquicia y entonces... Y se va con César. ¿No? No sé si quieres agregar algo, Ricardo, a este mini introducción. No, como bien lo dijiste, pues al final son programas de transición profesional que ayudan a las personas, pues por un lado, los que buscan otra vez colocarse en el mercado laboral y los que deciden incursionar en el emprendimiento, en el mundo del emprendimiento. Es cierto, y como bien lo decía Vic la semana pasada, pues a veces estos programas ayudan mucho, a veces ayudan poco y a veces no ayudan demasiado, ¿no? Pero bueno, son algunos programas que ayudan pues a tener mayor cantidad de información para que los profesionistas puedan tomar mejores decisiones. Definitivamente. También arriba, pero en mi pantalla a la derecha tengo a Víctor. Víctor, tú muy modesto, dijiste que sabías muy poco, pero cuando dijiste todo lo que habías estudiado entre México, Inglaterra, que si las matemáticas aplicadas, bueno, nos quedamos así impresionados. Y bueno, después de haber tenido muchos puestos muy importantes en muchas empresas muy importantes, decidiste independizarte y justo poner una franquicia de Action Coach en donde ayudas a las personas a tener bien sus negocios, a realmente saber por dónde ir. No sé si nos quieres ampliar algo. No, muchas gracias. Pues sí, efectivamente tenemos ya vamos casi para 3 años trabajando en apoyar, en ayudar a dueños de negocios, y nuestra visión es apoyar a miles, a cientos de dueños de negocio de empresas mexicanas para que realmente ellos puedan cumplir con su sueño de tener una empresa comercial rentable que trabaje sin el dueño, ¿no? Ese es el objetivo de nuestros programas. Que tengan un negocio que les dé utilidades y que les dé calidad de vida, ¿no?
Y bueno, ahorita vamos a tocar tus consejos, pero no hablabas solamente de la empresa, sino tú justo empezaste por el ser para después llegar al hacer y bueno, pues al final a tener, que fue Correcto. increíble y bueno, hasta terminar querías. Sí, claro, no, pero es que aquí, bueno, ahorita nos dirán, haremos un resumen de todo lo que han dicho en el programa anterior, pero aquí era una parte importante cuando vimos que nos decían, hay que aprender a cerrar y cuál es el fin de la empresa. Entonces, todo el mundo decimos, el fin de la empresa, pues no queremos que se liquide, ¿no? Y es otra cosa totalmente. Cuando sea un producto terminado. Exactamente, que eso yo creo que nadie lo ve y nunca lo tocan en las universidades, ni te lo explican así. Yo creo que es un punto muy importante. Entonces, ahorita regresaremos a ese, pero vamos ahora con César, que por lo visto está abajo. Ahora sí que te tocó estar abajo en la pantalla, pero bueno, tú nos decías que al igual que Gaby, estudiaste Contaduría Pública en el ITAM, y bueno, actualmente estás en la Asociación de Franquiciatarios, entonces, pues le ayudas a la gente tal cual como a decidir si poner empresa propia o mejor irse por una franquicia en donde pues ya está como han dado al menos el know-how. Adelante, César, ¿qué me quieres agregar? Sí, bueno, en realidad lo que tenemos es una firma de consultorías, Arandai Asociados, y tenemos más de 20 años trabajando en el tema de desarrollar franquicias, es decir, empresas que en menor o mayor medida han probado su éxito y que pues ven la idea de empezar a replicarse y expandirse mediante el formato de franquicia. Entonces los ayudamos en todos los aspectos, desde financieros, estratégicos, hacer manuales, toda la parte de propiedad intelectual, tenemos un área de propiedad intelectual también en el despacho, la parte jurídica y la parte comercial, ¿no? Para vender la franquicia. Ese es pues nuestro core business realmente, pero también tenemos el área que se refiere a asesorar a aquellas personas que quieren comprar una franquicia, en donde los vamos llevando de la mano para que seleccionen la franquicia adecuada, ¿no? Porque no hay la mejor franquicia, ¿no? Eso de que, ¿cuál es la mejor franquicia? Que luego es lo que siempre me preguntan cuando les digo que soy consultor en franquicia, oye, ¿cuál es la mejor franquicia, no? Y realmente no hay la mejor franquicia. Lo que hay es aquel modelo de negocio, aquel concepto y aquel giro que va de acuerdo a tu perfil, tus expectativas. Entonces hay que encontrar la mejor franquicia para uno, ¿no? Entonces, para ti. Entonces, nos dedicamos también a esa parte, ¿no? Ya llevamos muchos años en eso y adicionalmente, bueno, ahorita soy vicepresidente de la Asociación Franquicias. Nada más. Y bueno, la semana pasada, no solamente le dio tiempo a cada quien de 3 consejos. Víctor, tú dijiste que antes que nada estaba el ser, que debían de observarse para ver justamente cuál era su mejor opción. Ya después venía el hacer, que era muy importante dominar dominar también el aspecto del dinero, dominar tu destino y poner como metas muy claras hacia dónde quieren llegar. E incluso lo que nos dejó, bueno, a mí con el ojo cuadrado, es pensar cuándo quisieras terminar tu negocio para vivir de él. Correcto. Sí, efectivamente, pues hablamos de 3 cosas, que es uno que me parece importantísimo, es que ante cualquier estímulo externo, como el que estamos viviendo en este momento muy fuerte, que es la pandemia, tener una capacidad de observarse y reaccionar adecuadamente. Esa habilidad de responder, esa responsabilidad, ese ser confiables y ser dueño de tu negocio. El dominar el destino, que es tener claro cuál es tu propósito, ¿no? O sea, el para qué haces las cosas, ¿sí? Y en ese sentido, tener también claro el a dónde vas a llegar. Y como decíamos, o sea, tener una fecha o poner una fecha de cuándo quieres que tu negocio esté terminado, o sea, sea un producto final y es trabajar para construir un producto final, ¿sí? Que realmente te dé lo que tú buscas, ¿no? Y congruente con lo que yo, como la forma en la que yo me presento, es buscar esa calidad de vida, ¿no? O sea, es alinear tus objetivos
de trabajo con tus objetivos personales. Y porque no dejemos de recordar que tú te presentaste antes que nada como esposo y papá. Sí, porque lo que buscamos es darle una calidad de vida a nuestros seres queridos, ¿no? Y tristemente ve uno a muchos dueños de negocio que son muy exitosos, pero no tienen esa calidad de vida con la que soñaron, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Claro, Así es. Por Y supuesto. pues siguiendo con esto, nada más para que sí nos dé tiempo de avanzar y todo, también Ricardo lo que nos comentó al principio, bueno, de sus primeros puntos, fue que para que un negocio funcione hay que tener un buen proyecto desde el principio, hay que tener muy claro qué voy a hacer, tener un presupuesto armado. ¿Para qué? Para que tú sepas con qué recursos cuentas, ¿no, Ricardo? Fue lo primero cuando que empezaste en el programa anterior. Sí, es correcto. De hecho, para mí, y creo que coincidíamos todos en general, el crear una buena estructura, el crear una buena plataforma de negocio, pues nos ayuda a entender mejor ese negocio, saber exactamente hacia dónde estamos dirigiendo, pues, energías, recursos, dineros y demás, tiempo, que este es bien importante y no lo hemos tocado. Y que al final del día, pues, nos ayude a desarrollar el modelo de negocio que estamos esperando, porque estamos muy mal acostumbrados a hacer las cosas sin estructura. Nos gana, la verdad, y sobre todo los latinoamericanos, porque somos así, nos gana el corazón, nos gana la tripa, nos aventamos porque nuestro proyecto que traemos en mente pues se nos hace espectacular y no hay nada mejor y le metes pasión y amor y entusiasmo. Sin embargo, carecen a veces de estructura estos proyectos y eso pues tiende a ser como su pequeño o gran talón de Aquiles. Y lo digo porque a mí me ha pasado en algunos proyectos personales y que gracias a esas, pues digamos, a esos tropiezos, a esos pequeños errores, pues hoy día hemos podido crear una estructura un poquito más sólida, pues para ayudar a la gente a que le dé estos cimientos tan importantes, ¿verdad? Y hablabas mucho, Ricardo, de que al principio el dueño, pues realmente sí tiene que estar ahí 24/7, pero que debe de llegar el momento en que sepa reclutar muy bien a su personal para delegar y ya no estar tanto. Y, o sea, regresamos a lo de Víctor, poder disfrutar del negocio que pusiste y no ser esclavo de él. Es correcto, porque como bien dice Víctor, ¿de qué te sirve tener un gran negocio, una gran empresa, si al final no, tu objetivo principal, que es desarrollar un patrimonio para tu familia, para tus cercanos, pues ni siquiera lo disfrutas, ¿no? Y eso lo platicaba yo hace rato con alguien que me decía, pues el dedicar el 100% de tu tiempo al trabajo es igual de incorrecto que no trabajar, ¿no? Me encanta, sí. Sí, así es. Y César, adelante, Gaby, adelante. No, si quieres tú, Nelly, te espero. Sí, adelante. Déjame aquí ver mis apuntes. Bueno, si no, aquí yo voy si quieres. Entonces, Tú hablabas muchísimo, bueno, justo como estás más enfocado a esta cosa de las franquicias, pues hablabas que hay que tener de inicio un capital, no estar demasiado limitado, y bueno, coincidías muchísimo con que llegar a tener un muy buen personal, llegar a confiar en él y bueno, que tu perfil de negocio que tu perfil de empresario vaya justamente con el perfil de negocio. O sea, que no hay la mejor franquicia, sino hay la mejor franquicia o negocio para ti. Sí, sí, así es. Digo, básicamente comentamos tres temas. Uno era el tema de la independencia, ¿no? De la empresa como tal, sí que los emprendedores vean a la empresa como una entidad independiente y no estar usándola como su cartera, ¿no? Entonces hablábamos mucho de este tema, ¿no? De respetar la tesorería, la caja de tu negocio, y hablábamos inclusive del tema de asignarse un sueldo, ¿no? Como emprendedores desde el principio, quizá al principio a lo mejor pequeño para que pues no sangres demasiado a la empresa, pero de entrada sí pensar en eso, ¿no? ¿Para qué? Para que guardes orden, ¿no? Y no estés sacando dinero con el desorden que luego acostumbramos los emprendedores.
Y sí va a llegar un momento en que obviamente pues te tienes que pagar lo que te debes de pagar, o sea, el costo de oportunidad, ¿no? Por estar ahí, o sea, hay que pensar mucho en el tema del costo de oportunidad, ¿no? Si estás trabajando para tu negocio, tienes un costo ahí en el sentido de decir, bueno, a ver, estoy dejando de percibir un ingreso que si me estuviera empleando con alguien, a lo mejor me estarían pagando, por decir una cantidad, 60,000 pesos, pues tiene que llegar mensuales, pues tiene que llegar un momento en que mi negocio me lo dé también, ¿no? Entonces, hablamos mucho eso de respetar esta independencia, hablamos del capital de trabajo, ¿no? Que los negocios deben de contar con un capital de trabajo, que lo consideren desde el principio, ¿no? Hablábamos de que inclusive con esto de la pandemia, pues cuántas empresas y negocios no quebraron, justamente porque no tenían un capital de trabajo para hacerle frente, sobre todo a los primeros meses en donde prácticamente era ingreso cero, y tenías todos los egresos con los que ya traías, ¿no? Entonces, estuvimos ahondando en eso y al final hablábamos, mi última aportación se refería al tema de un buen sistema administrativo, inclusive hasta de un tema de contar realmente con la información contable y tomar las decisiones sobre la información contable que tenemos, ¿no? No, y también decía César de los manuales, o sea que finalmente cuando que parte de lo importante de una franquicia es que ya venía justo con el know-how y entonces con los manuales y con cómo se hacen las cosas. Sí, que es algo que puede copiar un emprendedor, ¿no? Que decíamos que sin ser franquicia, sin pretender ser franquicia, si un emprendedor nace desde el principio con ciertos documentos, por ejemplo, simplemente, ¿no? Perfiles y descripciones de puestos y un manual organizacional con su estructura y los procesos críticos documentados, pues la verdad es que puede hacer mucha diferencia para arrancar un negocio, ¿no? Entonces podemos copiar ese hacer de las franquicias, aunque tú seas un negocio nuevo, ¿no? Claro. Así es, y también aquí yo creo que cabe aclarar que los tres tenían muchos puntos en común, que eso nos encantó, porque los tres hablaban mucho, como decía Neddy desde el principio, de la persona, hablaban también de la accountability, de cómo debes ser muy transparente también en lo que haces, que lo mencionó Ricardo, y bien dicho también por César y por Víctor, cuando habla de que debes conocer tus números, conocer el negocio. La verdad es que yo creo que va todo muy de la mano y que vamos viendo las tres áreas bueno, desde diferentes perspectivas, llegamos todos a lo mismo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos y vamos con los siguientes consejos? Si quieres, empezamos ahora por César, que creo que no le había tocado a César empezar. Y César, si quieres, veamos cuál es el siguiente punto para ti, para ser un buen empresario. Claro, y me referiré mucho al tema del emprendedor, ¿no? De cuando arrancas un negocio, el tema de hacer números alegres, ¿no? Creo que eso es algo en el que siempre caemos un poco, ahorita Ricardo lo comentaba, ¿no? Te da un poco este tema de la fiebre del emprendedor, ¿no? Y estás apasionado por la idea y la verdad es que muchas veces esa pasión te da por estar creando ahí, castillos en el aire, ¿no? Todos sabemos que en Excel puedes hacer el mejor negocio del mundo cambiándole una celdita y con eso ya, ¿no? Se ven estimaciones extraordinarias y creo que de pronto esa misma entusiasmo, esta fiebre del emprendedor te hace de alguna manera dejar de ver la realidad en muchos casos y muchos escenarios, ¿no? Yo en lo particular, por ejemplo, siempre que tengo algún proyecto de negocio entre manos, o bien de algún cliente y demás, lo primero que le digo es, haz números, por favor. O sea, no le tengas miedo a hacer números y mientras más te metas en el detalle, porque todo el mundo agarra y dice, pues vamos a vender este escenario de ventas, ¿no? Y vamos a tener, y yo calculo que mis gastos van a ser de tantos. A ver, no, métete al detalle, porque en el momento en que tú te metas al detalle realmente y que pongas cada gasto tan insignificante que parezca, porque de pronto decimos, no, bueno, pues eso son cacahuates, no pasa nada. No, a ver, de peso en peso se va sumando y acaban siendo miles, ¿no? Entonces, identifica muy bien tus gastos, tus costos, no dejes a la deriva ninguno y métete al detalle máximo, ¿no? Y eso no, lo haces en una formita de Excel, ¿no? Y en la medida en que más te vayas metiendo al detalle, eso te va a servir para de alguna manera en un momento dado estimar ya si el negocio puede ser rentable o no. Evidentemente hacer escenarios, ¿no? Todos lo sabemos, hay que hacer escenarios y tomar decisiones sobre los escenarios más conservadores, ¿no?
Sobre esos son los que hay que tomar. Claro, hay que también hacer los escenarios esperados y optimistas, por supuesto, y se vale soñar, y nunca vamos a poner un negocio si no lo sueñas y si no tienes la pasión, por supuesto, pero sí es importante que hagamos este ejercicio, lo hagamos con la mayor detalle, análisis posible, tanto de los ingresos como de los costos, y calculemos todos los indicadores que podamos calcular, y eso te va a servir además para que esa sea la base para un presupuesto, ¿no? Porque luego muchos hacen sus corridas financieras así para antes de poner un negocio y luego ya que lo pusieron se les olvida, ¿no? Y a ver cómo nos va. A ver, no, a ver, eso mismo análisis que hiciste para tomar la decisión de poner un negocio, que sea tu base para hacer tus presupuestos, ¿no? Y si tú en tus corridas financieras que hiciste antes de poner el negocio decías que ibas a llegar a tal venta, pues a ver, ver de alguna manera cómo alcanzarla, igual plantear todos los indicadores que puedas tener en referencia a ese negocio y le das un seguimiento como tal, ¿no? Creo que en esa medida podemos minimizar un poco el riesgo. Yo en particular les digo, negocios que me sonaban maravillosos y a la hora que te pones a hacer el detalle de los números, y más de 3, 4, pues los he descartado absolutamente a pesar de que en principio parecían muy buenos, ¿no? Entonces creo que muchos emprendedores deberían de hacer esa tarea. Sí, y no estoy hablando de contratar necesariamente un consultor, y obviamente sirve, es simplemente ponerse a hacerlo in-house, y después, pues obviamente la asesoría de un externo siempre sirve, ¿no? ¿Cuántos escenarios aconsejarías hacer? Fíjate que a mí más que escenarios, me gusta hacer análisis de sensibilidad, ¿no? Entonces, a diferentes variables, ¿no? Entonces, pues de pronto, pues ya sabes, sí, los escenarios de ventas pues son los típicos, ¿no? O sea, más 10, o menos 10, o con tal situación de ticket promedio, o número de clientes. Sí, ventas es como más fácil, pero también creo que hay que hacer análisis o escenarios de qué pasa si de pronto la nómina me sube más allá de lo que yo tenía considerado, o la renta, o los costos directos. Entonces, de pronto, como que puedes tomar aquellas variables críticas y sobre esas hacer cambio a esa variable para ver cómo se comporta lo demás, ¿no? Porque casi todo el mundo hace escenarios sobre ventas nada más, ¿no? O sea, el escenario conservador en ventas, esperado, y el optimista en ventas, solo ventas, cuando hay otros factores que tienes que considerar que ya en la realidad pues se te pueden salir de control, ¿no? Que tú llamarías críticos o variables críticas. Así es, los críticos que identifiques de ese giro, ¿no? Renta, personal, la nómina. La nómina, pero el costo, ¿no? En muchos casos el costo directo es importante. No sé, en el tema de restaurantes, que tenemos nosotros muchos clientes de ese sector, pues tú tienes ahí un factor que está mucho en el mercado, ¿no? Que es tener un costo de ventas pues entre un 30, 35%, 38% y ya es foco amarillo, y ya 40 quizá te está saliendo ahí del esquema. Entonces, de todos modos, jugar con eso y ver, bueno, ¿y qué pasa si llego al 40% de costo de ventas de mis insumos? ¿Sigue siendo esto viable? Entonces, creo que esos escenarios, y más ahorita con la volatilidad que hay, ¿no? Terrible volatilidad que hay en los costos. Me encanta, porque tal cual hablas como contador, y justo algo que Perdón. nos olvidó recordar de la semana pasada es que decías que nada como la información contable para poder tomar decisiones. Pero que sería lo ideal, ¿no? Solo para cuestión de impuestos o cuestión fiscal, sino realmente para tomar decisiones como lo que nos estás diciendo. Maravilloso. Perfecto, César. ¿Quién quieres que siga para que podamos darle continuidad a esto? Porque yo tengo muchas preguntas, pero yo prefiero ahorita para que podamos alcanzar. ¿Quién quieres que siga? En mi pantalla del lado derecho está Ricardo, así que... Vas, Ricardo. Perfecto. No, pues yo encantado, de verdad, escuchando a César, ahora sí que no pierdo ni ápice de atención, porque de verdad es bien interesante lo que dice, y a mí me sirve mucho. Ya por aquí anoté un par de ¿cómo se llama? De nombres y de conceptos que creo que son bien importantes para lo que yo hago, y creo que me funciona muy bien. A mí me gustaría primero decir que Excel debería de patrocinar la jugada financiera, ¿no? Porque creo que siempre se habla acerca de este software, que a mí en lo personal se me hace maravilloso. Yo creo que todos, y creo que debe ser parte fundamental, una materia completa en las universidades para Excel, porque si sabes usar Excel, de verdad es que te facilitas mucho el camino.
Pero bueno, ya pidiéndole al señor Bill Gates que nos apoye en ese patrocinio, ¿no? Me gustaría a mí mover un poquito hacia la responsabilidad del empresario. Hablábamos o nos preguntaban ustedes acerca de 5 puntos que fueran importantes para ser un buen empresario. Y yo creo que la responsabilidad que los empresarios tienen o tenemos, como en este foro varios, creo que es fundamental. Y esta responsabilidad no solamente es hacia el negocio, sino esta responsabilidad hacia los empleados. Decíamos también la vez pasada, la semana pasada, yo les decía que pues hay que conseguir buenos empleados, hay que pagarles bien y hay que tratarlos bien. Y a eso va esta responsabilidad del empleado, en mi sentir, hacia ser un buen emprendedor, un buen empresario. ¿Por qué? Bueno, pues al final del día es tu equipo de trabajo, es la gente que convive prácticamente 70% del día contigo y yo creo que tú tienes una responsabilidad de cuidar a este tipo de gente que colabora contigo. ¿Y cómo lo cuidas? Pues otra vez, págales bien, ¿no? Dales responsabilidades que vayan de acuerdo a su profesionalización, de acuerdo a su expertise. Ponles retos interesantes, ¿no? Como dicen por ahí, ponles un poquito de carnita para que se motiven, de vez en cuando rétalos a proyectos más complicados, aunque tú sepas que no es su área de expertise, rétalos. A mí me ha tocado ver en algunos proyectos, directa e indirectamente, que cuando retas a los empleados y los pones en una situación de pensar, porque creo que la mayoría de los empresarios dejan de poner a sus empleados a pensar, sino que solamente los ponen a trabajar. Cuando los pones a pensar, ellos se motivan y se motivan de tal manera en el que ven un desafío en el que ellos pueden crecer en el tiempo. Otra cosa que se me hace súper importante en la responsabilidad del empresario hacia sus, ahora sí que hacia sus trabajadores, tiene en el sentido de darles un poquito más. Hace poco, y ahora otra vez voy a hacer comercial, ¿no? Subí un podcast en el que hablaba yo con alguien que es mexicano, pero que está en Canadá haciendo algunos proyectos interesantes. Y él me platicaba que le está dando a sus trabajadores, les está dando acciones de la empresa en opciones, ¿no? Obviamente. Y se las transfiere así porque lo que él quiere es que el personal sienta que el proyecto también es propio y que entonces lo trabajen como si fuera propio y que al final cuando la empresa crezca, ellos también van a crecer no solamente en ingresos, sino también ya en una parte de acciones. Comenta que para los accionistas principales, pues fue medio complejo el dar el palomazo a hacer estas cosas, pero ustedes que están en un mundo bien financiero saben que eso es bien común. Las financieras en México, digo, no sé si ahora, pero hasta donde a mí me tocó con Prudential Financial y probablemente con otras operadoras de fondos de inversión, lo que hacían es que en el tiempo te daban opciones del negocio, ¿no? Y tú al final, cuando pues te corrían o te ibas, pues tenías valga la redundancia, la opción de poder liquidarlas y tener un adicional. Entonces yo creo que esta parte, el empresario debe estar muy consciente que es bien importante. Tú tienes que cuidar a tu gente como si fuera tu familia porque al final tienes 70% del tiempo con ellos y ellos son los que te van a ayudar a crecer o a anclar ese negocio. Y nadie quiere que su negocio esté anclado, al contrario, tú quieres que crezcan. Tu responsabilidad también está en el sentido de que si ves que alguno de tu equipo necesita capacitación, no necesariamente estoy hablando que les pagues maestrías, doctorados y no clases en el extranjero. Pues no, pero si ves que requieren profesionalización y capacitación, pues invierte en una capacitación correcta, ¿no? ¿Cuántas empresas realmente hacen este programa de les voy a dar inglés a mis empleados? Pero ni siquiera saben cuál es realmente el curso de inglés que requieren sus empleados, ni para qué realmente quieres que sepan inglés, ¿no? O sea, solamente lo ponen como una parte social. Sin embargo, yo creo que esta parte tiene que ver con una parte empresarial. Entonces, tienes que dirigir estos talleres, estos cursos, esta capacitación, orientarla hacia objetivos claros y específicos, ¿no? Tal área necesita tener determinado tipo de capacitación, bueno, entonces contratas especialistas que los apoyen, pero que también los soporten en el tiempo, porque la capacitación ahí es donde se cae, ¿no? Todo el mundo da cursos de todo y al final, cuando quieres resultados de largo plazo, pues no se dan porque no hubo un seguimiento. Yo vendí mi curso, se acabó, yo ya me voy, ¿no? Y creo que ahí es donde pudiera también haber buenas áreas de oportunidad hacia el ser un buen empresario.
Oye, a ver, Ricardo, una pregunta. Ahorita que estás hablando de la responsabilidad del empresario aquí, una duda rapidísimo. Estamos hablando por parte de qué responsabilidad tienen hacia los empleados, pero actualmente piden que haya una responsabilidad más allá también hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia muchos otros factores que yo creo que muchas veces las empresas no lo consideran dentro de parte de sus objetivos, por un lado, y por otro lado, a lo mejor piensan que tienen que dirigir recursos a ese tipo de responsabilidad. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es incluir estos puntos dentro de la creación de una empresa o de desarrollar una empresa? Mira, yo creo que es bien sencillo incluirlos, ¿no? Tener responsabilidad social es bien fácil. Y no lo comenté porque iba a comentar otras cosas más adelante, pero Bueno, si no te regresamos, no te preocupes. nada más rápido. Yo creo que es bien fácil de incluirlo dentro de tu proyecto, dentro de tu programa, pero también entiendo que es un tema de conveniencia, ¿no? A las empresas les conviene tener responsabilidad social y si hay un beneficio fiscal, pues le entro. Si hay un beneficio en marketing, le entro. Si hay un beneficio en penetración o en posicionamiento de marca, le voy a entrar. Más que realmente las marcas o las empresas tengan esa convicción. Sí existen, pero creo que son las menos, ¿eh? Yo creo que la mayoría se van por morderle al beneficio detrás o en torno a esta responsabilidad social. Pero ahorita platicamos más de eso. Ahorita platicamos. Entonces, le toca a Víctor. Le toca a mi buen Vic. Mi Vic, te paso la pelota. Muchas gracias, gracias a César y a Ricardo. Yo también ando tomando muchas notas y como profesor o como coach, a todos los radioescuchas yo les recomiendo que tomen notas porque hay muchos conceptos que parecen muy normales, muy básicos, pero luego realmente son muy importantes y si ahorita no les cae el 20, como decimos, al rato les va a servir. Yo, antes de proponer una nuevo punto, me gustaría nada más construir sobre lo que César y Ricardo han mencionado. Y me parece fundamental, César menciona el tema de soñar, el tema de esa pasión de los emprendedores. Y yo quiero tomar este punto para recordarles a todos aquellos dueños de negocio que ya tienen muchos años de la importancia de mantener esta pasión viva. Entonces hablamos en Action Coach de tres roles que juegan los dueños de negocio. La parte técnica, el día a día, la parte de la visión y el ver hacia dónde va el negocio y de la parte de gerencia, de administrar gente. Y lo que nosotros encontramos es que al principio, tal como lo dice César, hay mucha pasión, muchas ganas de construir algo nuevo, pero conforme pasan los años, el dueño de negocios, y sobre todo porque empieza como autoempleado muchas veces, se pierde en el día a día y luego en manejar gente. Y se le olvida la importancia de definir esa visión y mantener esa pasión viva. Entonces yo quería comentarlo porque es muy importante lo que menciona César. Y con respecto a lo que menciona Ricardo, me parece fundamental y concuerdo muchísimo con él, esa responsabilidad que hay hacia el empleado y ese invertir en ellos. Y yo solamente los dejo con una pregunta, ¿no? O sea, una pregunta que me parece muy básica, no la hago yo, pero es fundamental y es, ¿qué pasa si los capacito y se van, ¿no? Y la respuesta es, ¿y qué pasa si no los capacito y se quedan? ¿No? Entonces, esa pregunta hágansela, ¿no? O sea, si les cuesta trabajo capacitar o dinero, ¿no? Al financiero háganle esa pregunta, ¿qué pasa si los capacito y se van? Pero ¿qué pasa si no los capacito y se quedan, ¿no? ¿Qué es peor? Con respecto a una aportación adicional en los consejos,
Yo les voy a hacer promoción a todos los que estamos aquí. Y es que el dueño de negocios, ¿sí? Cuando llega a la cúspide, ¿no? Igual que cuando uno crece en una empresa y llega a director general, a CEO de una empresa, por ahí dicen que está muy solo, ¿no? O sea, cuando uno empieza en una empresa, pues tiene siempre a los pares, ¿no? Incluso de cierta forma a los subordinados, a los grupos y demás. Pero cuando llega uno a la cima, pues a veces se siente muy solo, ¿no? Y no hay con quién rebotar ideas. Yo le quiero compartir a todos los dueños de negocios que nos escuchan, no importa en el estadio que estén de su negocio, que no se les olvide que no están solos. Así como contratan a un contador, ¿no? Porque hay que manejar la parte contable, a un abogado, porque hay que, tener un experto. Yo les diría que hay gente especializada para guiarlos, para acompañarlos, para motivarlos y para lograr los resultados, ¿sí? Y están gente profesional, coaches de negocios, gente capacitada y muchos otros negocios como los que aquí representan Ricardo y César. Y otra vez, la pregunta es, bueno, sí, pero es que eso cuesta. Bueno, ¿qué cuesta más? ¿No hacerlo o tenerlos? Igual que la semana pasada, yo les menciono 2 libros para este tema. Uno es el de Michael Gerber, El mito del emprendedor, y es cómo uno se puede relacionar con gente que lo ayude a diseñar procesos para que los negocios no dependan de las personas, dependan de los procesos. O el libro del fundador de Action Coach, de Bradley Sugars, el coach de negocios. Ambos hablan de la importancia de hacerse acompañar de alguien, ¿sí? Para mantenerlo accountable, para mantenerlo confiable, ¿no? Y gran cantidad de autores refieren esto que es fundamental, que es cada semana, cada mes, estar no nada más revisando los resultados, no nada más midiendo y probando cosas diferentes, sino viendo que esté funcionando y qué es lo que hay que ir manteniendo y que hay que ir dejando. Y para esto, alguien que lo acompañe, que lo vea desde otro punto de vista, es fundamental. Entonces, resumiendo, no piensen que están solos, ¿sí? Reúnanse con gente que los ayude, ¿no? Los grandes empresarios, las grandes empresas, todas tienen un consejo de administración, ¿no? Y hay muchos dueños dicen, sí, pero yo puse mi negocio para no rendirle cuentas a nadie. Y yo lo que les diría es, ustedes pueden hacer lo que quieran con su negocio, pero el tener a gente con la que uno discute y no es que le rinda cuentas, sino que lo confronta, le hace a uno un reto, ¿sí? Siempre es valioso. Híjoles, Víctor, siempre me dejas sin palabras. Increíble lo que dices, sobre todo que se atrevan a confrontarte y no hacerte sentir siempre como el que tiene la razón. Me fascina. Correcto. Me fascina. Y esa es la función, Eddie, que hacemos principal, yo te diría, en un Action Coach, ¿no? En la firma de coaching de negocios y la metodología de coaching que nosotros hacemos no es darte las respuestas. No trabajamos como consultores, como asesores, como expertos. Es hacerte las preguntas que tú te debes de hacer. Exacto. Porque muchas veces las respuestas las tienes adentro, ¿no? Y en tu misma organización. Y en otras ocasiones definitivamente te tienes que rodear de gente experta, de gente que te asesore, pero o sea, lo importante es que no estás solo, ¿no? Pero de gente que no te vea como el non plus ultra y que no se atreva a decirte cosas, sino al contrario, que te confronte, que te acompañe, que te ayude a ser mejor y no a detenerte en ese gran peldaño. Correcto. Divino. ¿No? Muchas gracias. ¿Quién Ricardo, platícanos. Ahora te devuelvo a ti la palabra. O le dices a Víctor que escoja.
Perfecto, perfecto. Pues mira, ahorita que dijo, que decía Víctor de los empresarios que no quiero, ¿no? Que nadie me mande, así como anécdota rápida, me hizo regresar en el tiempo. Yo trabajé para un grupo de los Salinas Pliego, ¿no? Trabajé muy en directo con Guillermo Salinas Pliego. Y un día yo cometí un pequeño, pues no fue un error, más bien fue un acierto, pero tomé una decisión de un negocio que no era mío. Y entonces, cuando tuvimos junta de consejo, en la sala, de repente, pues me dice, oye, pues te voy a pedir un favor, y delante de todos, ¿eh? Me dijo, mira, cuando tú tengas tu negocio, tú tomas tus decisiones. Este negocio es mío y las tomo yo. Híjole, me sentí de verdad en el momento tan cucaracha, ¿no? Me sentí mal. Y acabando la reunión, me dijo, no, ven, no quiero que te sientas mal, quiero que aprendas, porque si bien es cierto, ¿no? A veces tomamos decisiones que pues no necesariamente, o sea, no es que estén mal, pero no las debes de tomar tú, ¿no? Las debes de tomar alguien más. Y me gusta porque hace referencia a lo que decía Víctor en el sentido de pues tener una junta, ¿no? Que te ayude a tomar decisiones, a tomar, que te oriente, que te dé dirección, que te ayude en ese sentido, porque pues a ver, no estás solo, ¿no? Hay un grupo de personas que pueden apoyar a lo que tú estás haciendo. Pero bueno, una buena anécdota que en su momento de verdad me hizo pasar saliva un poco seca, pero no se me va a olvidar jamás, ¿eh? Pero bueno. Contribuyendo, siguiendo con este tema de contribuir hacia ser un buen empresario, cómo serlo, hay un punto que se me vino también ahorita a la mente y creo que es fundamental. Algo que muchos no consideramos, y otra vez me voy a meter al tema financiero, es hay que tener cuidado, y eso sí me ha pasado y le ha pasado a cercanos míos, hay que tener cuidado a quién le vas a delegar el tema de la lana, el tema de los dineros. Esto es, híjole, esto es bien importante. Me ha tocado a mí, le ha tocado a cercanos el perder mucha lana porque el cuate que se dedicó a administrar la lana, pues resultó ser un pillazo o resultó ser alguien que tenía mucha necesidad, ¿no? Y esta necesidad pues, lo acabó haciendo que pues tomara dinero que no era para él y que al final lo iba a reponer, pero pues no le salieron las cosas. Entonces, y así como en temas de experiencia de campo, yo creo que es súper importante que los empresarios investiguen muy bien, digo, suena feo, pero pues al final es tu empleado. Tienes que investigar muy bien quién es la persona a la que vas a delegarle el tema de la administración de los recursos, sobre todo financieros, porque resulta que si yo me hubiera dado cuenta en su momento que fulano de tal, no voy a decir su nombre para no herir a nadie, que en su momento Juan Pérez, voy a decir un nombre así al aire, Juan Pérez, lo hubiera yo investigado y hubiera visto que pues el cuate estaba muy apalancado en sus finanzas o que probablemente estaba en buró de crédito o que probablemente llevaba una vida que sus ingresos no correspondían al nivel de vida que se quería dar, bueno, pues ahí detectas un foco rojo. Y creo que esto es importante porque a veces los empresarios, los emprendedores, confiamos de más por esta misma inercia que traemos de emprendimiento o empresarial y queremos que venga alguien y nos ayude y nos resuelva un tema, a lo mejor para nosotros tener mayor tiempo disponible para cosas que nos interesen personalmente. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque entonces al no investigar a estas personas, pues resulta que con el tiempo puede haber una defraudación o algún problema económico. Creo que como recomendación sería súper importante el que ustedes que nos escuchan, cuando vayan a contratar a alguien que administre el dinero, llámese un CFO, llámese un director financiero, llámese un contador o un administrador, de verdad investiguenlo, vean quién es, vean cómo están sus finanzas, porque pues más vale, decía mi abuela, una colorada que 1000 descoloridas. Entonces yo creo que esta es una recomendación que a mí me gustaría pues ofrecerles, porque me ha pasado y creo que es bien importante el tomar en cuenta este tipo de cosas. Y pues no está mal que investigues a tu gente, ¿no? Y no confíes. Pues según leía en una encuesta que hicieron de fraude, que realmente no, aunque investigues muchas veces, como solamente el 5% de los casos, bueno, 6% de los casos que son de fraudes llegan a términos penales. Los demás piensan, el 86% más o menos piensa que con que se vayan está perfecto.
Entonces ya sea que negocien liquidación, renuncia, lo que sea, se va la gente y así en blanco. Entonces muchas veces tampoco es tan fácil enterarte de todo esto, Ricardo, pero yo creo que hay focos rojos que sí debemos considerar, que, que debes investigar, ya tan fácil que es googlear a alguien para saber algo más acerca de ellos. Yo creo que se vale. Si me permites, Gaby, Claro que nada sí, más adelante, construir un Víctor. poco, porque Ricardo ha mencionado un par de veces el tema de la contratación y de cuando estás invitando a la mesa, ¿no? Un cliente mío mencionaba que decía que contratar a una persona es como invitarlo a cenar a su casa. O sea, porque los negocios son la mayoría de los negocios que hacen una parte importantísima de nuestro Producto Interno Bruto, son medianas o pequeñas empresas que pues, son como si fueran familia. Y yo tengo un planteamiento que les quiero compartir, y es que en Action Coach tenemos todo un proceso de reclutamiento que podemos compartir con ustedes, pero yo me enfoco mucho en una parte. La mayoría de los dueños de negocio contratan por aptitud, ¿sí? Y corren por actitud. Contratan por aptitud, que es habilidades, conocimientos y experiencia. Y corren por actitud, que es valores, ¿sí? Comportamiento, forma de ser. Estamos demasiado mal acostumbrados a contratar por aptitud, y en la mayoría de los procesos de reclutamiento nos concentramos en las habilidades, en los conocimientos, en la experiencia. Y vamos y revisamos el currículum. Bueno, yo les digo, eso para mí es el ticket de entrada. Las últimas entrevistas, principalmente las del dueño, se deben de enfocar en la aptitud, en asegurar que hay un empate de los valores, ¿sí? De la persona, ¿sí? De lo que se espera y incluso del propósito de esa persona. Yo te diría que más que investigar a las personas, Ricardo, que estoy de acuerdo, o sea, hay que hacer un poquito de revisión, ¿sí? Si tú averiguas y te aseguras que esa persona es congruente con tus valores, ¿sí? Y pones ciertos controles mínimos, no vas a tener problemas. La cara de César. César, a ver, Buenísimo. te escuchamos. No, bueno, coincido plenamente. Y fíjense, yo creo que todo esto nos lleva a una cosa bien importante para el emprendedor que siempre busca, ¿no? Delegar, ¿no? O sea, el que deje de ser tu negocio una opción de autoempleo y que nada más cambiaste de empleo, ¿no? Y ahora trabajas en tu negocio. ¿Cómo poder delegar? Pues es lo que están perfectamente diciendo Ricardo y Víctor. O sea, ¿cómo vas a poder delegar si no reclutaste bien, si no tienes buen personal, si no tienes personal de confianza, si no le invertiste en su capacitación, si no tienes asesores? Como decía Víctor, pues obviamente te va a costar más trabajo delegar. Entonces, creo que en ese sentido debemos de entender como empresarios que para poder hacerlo tenemos que invertir en esas dos, por lo menos en esos dos, más sistemas, más todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Porque pues ser emprendedor y ser empresario no es nada fácil, pero creo que el tema del personal y el tema de contar con asesores, yo por ejemplo, y digo, uno escucha de tener un consejo y dice, bueno, eso solamente son para las grandes empresas, ¿no? Pero nosotros hacemos mucho con las franquicias un consejo que le llamamos consejo consultivo. No es un consejo de administración, al final, pues las decisiones y el derecho a voto están a otro lado. Aquí es tus asesores, formamos un consejo consultivo y el asesor de franquicias pone su opinión cuando vas a vender una franquicia o vas a irte a tal ciudad, y el fiscalista pone su comentario y el laboral, y etcétera. Y bueno, obviamente hay una retribución económica, pero tampoco es una cuestión muy gravosa para las pymes. Entonces, creo que es bien importante hacerlo. Y bueno, en el tema de mi aportación, y perdón, caramba, se me nota lo contador, pero pero sí me voy a ir a un tema que es el tema de los impuestos. Nosotros acá, digo, pues no sé si saben, pero yo vivo en Querétaro, y bueno, pues obviamente trabajo mucho acá con la Cámara de Comercio, y tenemos inclusive un curso que se llama La Formalidad Paga, ¿no? Y yo creo que el hecho de cumplir debidamente con tus obligaciones fiscales y con tus contribuciones, pues también en el tema laboral,
creo que al final de cuentas no solamente es el hecho de cumplir con tu responsabilidad, sino es también que a la larga eso va a pagar también, ¿no? ¿Cómo puedes tener acceso a un buen crédito si de pronto estás haciendo una contabilidad fiscal a lo mejor muy agresiva, con mucho menores utilidades de las que a lo mejor realmente tienes, ¿no? Imagínate si realmente pudiéramos presentar al banco de pronto este tipo de estados financieros reales que muchas de las empresas tienen, pues seguramente a lo mejor puedes tener acceso a líneas de crédito mucho mejores o a financiamientos mucho mejores, y el personal también, si el personal, precisamente para evitar rotación, pues el hecho de poder pagarle como debe ser y tener mucho cuidado con todos los temas de outsourcing, etcétera, pues creo que eso también a la larga va a pagar a que tu personal haya menos rotación y se pueda quedar como tal. Entonces, aquí mi recomendación es, de verdad, hay que cumplir, obviamente, pues se valen las estrategias mientras sean legales, por supuesto, ¿no? Y algo bien importante, cuando tú estás armando un negocio, no bases la rentabilidad de tu negocio en un régimen fiscal especial. Eso nos pasó a muchísimos, y yo lo vi muchísimo cuando desapareció el REPECO, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso REPECO? El régimen de pequeño contribuyente. Bueno, déjenme decirles que muchos negocios, inclusive franquicias, basaban su rendimiento, sus retornos de inversión y su TIR y todo eso, en el hecho de que estaban como REPECO. Cuando tú lo quitabas el REPECO y lo mandabas como cualquier persona física o persona moral normal, el negocio dejaba de tener esa rentabilidad. Yo durante mucho tiempo estuve diciendo, por favor, no basen su rentabilidad en eso, adecúenlo, adecúenlo. Y bueno, al final desapareció el REPECO y por supuesto, pues esos negocios que se esperaban muy rentables dejaron de serlos. Yo algo similar haría hoy en día con el RIF, ¿no? Con el régimen de incorporación, que también muchos negocios tratan de basar su éxito. Eso. No digo que no los tomemos, pues si están esos regímenes, hay que tomarlos, por supuesto, ¿no? Eso es obvio, pero que no nos basemos en eso. Yo siempre recomiendo, cuando hagas tus corridas financieras, hazlas como si fueras una persona moral normalita y paga tus impuestos o calcula el pago de tus impuestos, pues sin demasiada estrategia agresiva, ¿no? Y otra recomendación, quizá un poquito más práctica, que de hecho a mí me sirve muchísimo, provisionen realmente el IVA. Es decir, ¿qué quiero decir? Luego siempre tenemos problemas para pagar el IVA, ¿no? Y llega el mes o llega el momento de la declaración, chin, ya me gasté el IVA, ¿no? El IVA que tenía, que le cobré a mis clientes. Yo la verdad, y lo hago desde hace mucho, ingreso que me llega, ¿sí? Facturo algo y el IVA lo mando a otra cuenta. Lo mando a otra cuenta y yo manejo mis ventas nada más acá. Claro, pues de pronto si me hace falta dinero, pues lo tomo de acá, pero llevo un registro para tratar de recuperarlo o para tratar de ver en qué momento lo puedo cumplir, ¿no? Y ese tipo digo, son tips así, quizá a lo mejor pueden considerarse un poco complicados porque pues, todos tenemos el problema de la liquidez de nuestras empresas, pero de pronto si se puede hacer, créanme que es maravilloso y ya te dejas de problemitas a la hora de pagar, ¿no? Me encantó eso del IVA, César, de verdad. Neddy, eso es para clases, eso es para mencionarlo en clases. El libro, les recomiendo el libro de Profit First, de Mike Michalowicz. Ahí habla de este concepto de tener cuentas separadas y que una particularmente es de impuestos y en México aplicaría una para IVA. Creo que el libro también menciona hasta de depreciación, ¿no? Sí. O sea, es tener cuentas diferentes, que en México siempre es un problema porque los bancos no te permiten abrir más de una cuenta en algunos casos 2 para una empresa, pero en otras latitudes es muy común que tengas varias separadas, ¿no? Y lo que tú dices es fundamental, o sea, el IVA nunca es tuyo, o sea, y los impuestos tampoco, ¿no? O sea, reserva una parte y te quitas de problemas, ¿no? Ese es otro punto importantísimo que de verdad hace falta tocar y hace falta que lo entiendan los emprendedores y que sepan que los impuestos son parte y son parte de que te vaya bien. Si te va bien es que hay que pagar impuestos, punto. Si te va mal, preocúpate. Si no vas a pagar impuestos, preocúpate porque tu negocio está muy mal. Entonces, creo que eso nos falta mucho también como cultura de emprendedores, pero les tenemos una mala noticia. Se nos acabó el tiempo, de verdad. Con ustedes vuela el tiempo, pero como ya nos han dado muchos consejos, el programa pasado y también, ¿qué les parece si cerramos? Que nos den sus redes para el que los quiera contactar, que tenga cómo contactarlos. ¿Quién quiere empezar dando sus redes?
A ver, Víctor, te había abierto el micrófono, porque César y Ricardo todavía no lo abren. Listo. Muchas gracias. Sí, pues a mí me pueden enviar un correo electrónico. Mi correo es sencillo, victoranaya, todo junto, @actioncoach.com. ¿Sí? Y en las redes, o sea, me encuentran normalmente como Víctor Anaya Action Coach o Víctor Anaya, y con muchísimo gusto los apoyamos. Como regalo para todos los radioescuchas, les podemos regalar una sesión a los primeros 5 que nos hablen o que nos busquen. ¡Wow! Una sesión de coaching, un diagnóstico de negocio con muchísimo gusto. También en mi página de internet, www.actioncoach.com.mx/Víctor Anaya. Wow, mil gracias. Víctor, qué regalazo, me pusiste la piel chinita. Muchísimas. No, con muchísimo gusto. ¿Quién va, mi querido César? Ya dijo que César. Ok. Bueno, en las redes sociales es Aranday, es con Y, Aranday y Asociados. Perdón, es Aranday Asociados, sin la I. En las redes sociales es Aranday Asociados, ¿no? Y nuestra página web es aranday.com. Mi correo electrónico es también muy fácil, es mi nombre y nada más le ponen en medio el arroba, es cesar@aranday.com y con todo gusto lo que podamos ahí ofrecerles, comentarios y lo que sea con todo gusto. No solamente para quien quiera franquiciar, acuérdense que también esto es para quien quiera poner una franquicia o inclusive pues aquellos emprendedores que quieren poner un negocio y que desde el principio están pensando en un momento dado en replicarlo, los podemos ayudar en eso. Uy, mil gracias, César, mil gracias. Y querísimo Ricardo. Bueno, pues a mí me pueden buscar en la plataforma de LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, está bien. Mi nombre es Ricardo Quiroz Pastrana, así me pueden encontrar. También pueden mandarnos un correo a hola@inceptionstudio, que es el último proyecto que traemos operativo. Y pues obviamente, como siempre, vamos a aventar el vuelo al águila con nuestro podcast, ¿no? Tenemos un podcast que se llama Entreployees, que próximamente vamos a tener a estas 2 extraordinarias mujeres ahí platicándonos y que son las culpables de que ese proyecto se haya iniciado. Entonces, ahí nos pueden buscar. La verdad es que igual lo que requieran, necesiten de consultoría, consejos, pues con todo el gusto del mundo estamos ahí para atenderlos. Me gustaría, de lo que ha dicho Vic, un poquito nomás recomendar también un libro. Creo que es bien importante esta parte, ¿no? Hay un libro que se llama Good to Great, ¿no? De Jim Collins, que se me hace un extraordinario libro para emprendedores y empresarios. Creo que tiene, pues habla de 5 pasos fundamentales y creo que tiene toda la carnita que cualquier emprendedor o empresario pues necesita entender, ¿no? Pero por ahí están nuestras redes y pues a lo que se ofrezca. Uy, pues. Muchísimas gracias a los 3. En este momento dejo de grabar y bueno, muchísimas gracias. Ya saben que estamos en redes, síganos, por favor. Gracias por haber estado con nosotros. La Jugada Financiera Entrenamiento de Bolsillo volverá el próximo martes. Con Gaby González y Nedy Rueda. En el 1670 AM, Radio Anáhuac. Mientras tanto, síguenos en Twitter en @laJugadaFinan y en Facebook en La Jugada Financiera. O si prefieres correo electrónico, jugadafinanciera@anahuac.mx. Amplía tus sentidos.